Nacionales. Ahora vamos a tomar contacto con Ricardo Alfonsín, que nos está escuchando. Ricardo, buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Encantado de saludarlo. Igualmente. Bueno, queremos saber su opinión y qué ha pasado por usted cuando se enteró de la muerte de Videla. Ricardo, creo que tenemos un inconveniente ahí con el audio. Se está perdiendo la señal. Ahí se cortó la señal, vamos a tratar de recuperarlo. Recordemos entonces la muerte de Jorge Rafael Videla. Hay muchas repercusiones. Por ejemplo, Gil Lavedra ha manifestado, murió en la cárcel como corresponde. Todos así también destacando el hecho de que en su momento el gobierno de Alfonsín iniciara aquel histórico juicio para la historia de la República Argentina, el juicio a las juntas militares. Luego pasó por el indulto en el gobierno de Menem y luego ese indulto fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y últimamente había sido sentenciado a reclusión perpetua y en una cárcel común. Retomamos el contacto con Ricardo Alfonsín. Ricardo, ahora sí lo escuchamos. No sé, yo seguí hablando, no sé dónde dejamos. Arranque de nuevo porque se cortó al principio. Lo primero que uno piensa es acerca de la condición humana, ¿no? De las cosas que es capaz de hacer el ser humano, que parecen mentiras. Las cosas que fueron capaces de hacer que nos gobernaron en aquellos años, seres humanos. En segundo lugar, uno piensa en el coraje del pueblo argentino, porque hubiera sido imposible enjuiciar a los principales responsables si no hubiera habido un acompañamiento valiente de la inmensa mayoría de los argentinos, porque se trataba de juzgar a quienes hasta hacía 24 horas nos habían estado gobernando y todavía estaban en los cuarteles, con los tanques, los Mauser, con toda la fuerza militar intacta, ¿no? Y el poder también allí casi intacto, ¿no? El poder intacto. Y el pueblo argentino dando un ejemplo al mundo, yo les aseguro, no estoy exagerando en esto, No, a ver, se cortó nuevamente, Ricardo. Vamos a ver si lo tratamos de recuperar. Ricardo, a ver, la última parte, ahí se cortó de nuevo. Le decía que es el ejemplo también del coraje del pueblo argentino, porque fue capaz de hacer lo que hizo. Es un ejemplo para el mundo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarme con intelectuales, políticos de Europa, del mundo. Le aseguro, por mi condición de hijo de quien era el presidente entonces, me preguntan, y con admiración les diría, me hablan acerca de lo que pasó en la Argentina, que no había pasado en ningún lugar del mundo, nunca. Una transición democrática había juzgado a la dictadura precedente, como se hizo en la Argentina, y eso es no mérito de un gobierno, sino del conjunto del pueblo argentino, y lo digo sin falsa modestia. Ricardo, y en esa condición de hijo del presidente de aquel entonces, de su padre presidente, ¿recuerda usted si tuvo algún diálogo con su padre le comentó algo en aquel momento de esa decisión que había tomado de enjuiciar a las juntas? Sí, claro, permanentemente, durante la campaña también yo tenía la oportunidad de acompañarlo a veces de todas las reuniones que se hacían con la dirigencia importante para decidir cuestiones importantes. Yo estaba presente porque a veces se llevaba mate, otras veces servía las empanadas, otras veces servía el vino, así que y después por supuesto estaba con él a solas y podíamos conversar. ¿Qué decía en esas charlas a solas con usted? Y bueno, lo que decíamos era que no íbamos a poder juzgar a todos, porque la relación de fuerza no daba para eso. No estábamos en fuerza como para juzgar a todos, pero que tampoco podíamos hacer lo que se había hecho siempre, que las transiciones democráticas habían actuado con relación a la dictadura como si no hubieran existido. Claro. Teníamos que enjuiciar a los principales responsables, y así fue como, al término del mandato, había cerca de 200 hombres de armas presos, condenados, y la sociedad pudo conocer, como les decía, que nada hay más perverso, más corrupto, más cruel que una dictadura. Nada hay más cruel, más perverso y más corrupto que una dictadura, porque solamente una persona que no tiene sensibilidad moral puede sentirse con derecho a dueñarse del poder por la fuerza y a través de la violencia. Quien piensa así es capaz de cualquier cosa. Indudablemente. Y lo atroz que tuvo también la dictadura, que fue el robo de bebés, ¿no?
pero todo el robo, pero todas las cosas, las atrocidades más terribles, y la democracia en ese sentido presentó un progreso también en términos de dignidad humana, porque se agravia la dignidad de los miembros de una sociedad cuando se los hace vivir aterrados, cuando se les tortura, cuando se los persigue, cuando se los mata. Los más jóvenes no tienen conciencia, no tuvieron la experiencia, daba miedo daba pasar al lado de un policía, por los falcons y patentes, daba miedo caminar por La Plata, caminar por Buenos Aires, por las ciudades, y daba miedo también en el interior, porque todos teníamos un amigo que había sido desaparecido, al que habían llegado a la casa, se lo habían llevado, nunca más nos enterábamos. Es así. Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias. No corte, que lo van a hablar por línea privada. Bien, gracias. La palabra entonces así del diputado Ricardo Alfonsín, recordando también los diálogos con su padre, quien impulsó el juicio a las juntas militares, que fue una promesa de campaña de Raúl Alfonsín en su momento.